Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una adolescente es hallada asesinada en su hogar, en Indiana. Y la policía pronto sospecha que no es la única víctima de su homicida. Los detectives corren contra el reloj para seguir la pista de un asesino múltiple en todo el país antes de que vuelva a atacar. Alguien está atacando mujeres ancianas en una comunidad cerrada de California. Sin testigos y con pequeñas pruebas físicas, los investigadores trabajan duramente para encontrar una conexión entre los diferentes asesinatos. Tómale una fotografía. Para los investigadores de homicidios, es difícil predecir cuándo y dónde volverá a atacar un asesino múltiple. ¡Oficial herido! Pero con la ayuda de los peritos forenses pueden aislar pequeñas pistas que tal vez los lleven hasta el asesino sediento de sangre. Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Sed de Sangre. Algunos de los nombres que aparecen en este programa fueron cambiados. A una hora en auto hacia el sur de Chicago, en Griffith, Indiana, viven 18,000 personas. Personas que eligieron vivir allí por el estilo de vida tranquilo y el bajo índice de delincuencia. Hola, Wendy. El 13 de octubre de 1987, a las 7 de la tarde, Christine Gallagher, de 15 años, regresó de la escuela a su casa. No vas a poder creer lo que pasó hoy. Llamó a su hermana mayor, Wendy, pero no recibió respuesta. Wendy. Si bien la madre todavía estaba en el trabajo, Wendy tendría que haber regresado de la escuela hacía varias horas. Christine buscó en la habitación. ¡Dios mío, Wendy! Allí encontró tendido en el suelo el cuerpo sin vida de Wendy, de 16 años. La policía de Griffith y unidades especiales dedicadas al análisis del lugar en donde se comete un delito se dirigieron inmediatamente a la casa de la familia Gallagher. Se condujo a la consternada adolescente a un auto de la brigada mientras los policías ingresaban en la residencia. En la casa, la sala de estar estaba limpia y ordenada. Pero cuando entraron en el dormitorio, los policías se encontraron con una escena espantosa. La víctima, semidesnuda, había sido amordazada y tenía las manos atadas en la espalda con una sábana. La habían apuñalado una y otra vez. Parecía que habían abusado de ella sexualmente, pero no se pudo recuperar pruebas biológicas. Para el teniente John Movery del Departamento de Policía de Griffith, la escena era difícil de entender. Cuando ingresé en la casa y vi a la víctima Wendy Gallagher y vi la manera salvaje en que la habían matado, nunca había visto algo así. Yo trabajo hace 17 años en la policía y participé en la investigación de otros homicidios, pero nunca vi nada semejante a eso. Era una escena muy desgarradora. Los investigadores comienzan a procesar la escena metódicamente. Al lado de la ventana descubrieron manchas de sangre en la pared y en la cortina. Con la esperanza de encontrar huellas digitales, trataron la pared con nitrato de plata, una sustancia química que reacciona con la oleosidad de los dedos y las palmas de las manos. Luego estudiaron la zona con una lámpara y encontraron una huella parcial de la palma de una mano y más manchas de sangre. Se retiró el sector de la pared y se envió al laboratorio criminológico. En la sala de estar, los investigadores recogieron un vaso con huellas digitales borrosas.
También encontraron una chaqueta de jean colgada en el respaldo de una silla. Revisa todo. Revisaron los bolsillos y hallaron un permiso para conducir. Era de un adolescente que tenía domicilio en la zona. ¿Quieres encargarte de esto? En la cocina, los detectives encontraron el bolso de una mujer. No había ninguna identificación adentro. Mientras Christine continuaba respondiendo preguntas, uno de los investigadores le acercó el bolso que habían encontrado en la cocina. Veamos. Quiero mostrarte algo. Christine dijo que era de ella. Agregó que no recordaba haber visto el bolso de Wendy en ninguna parte cuando llegó a la casa. Luego la señora Gallagher regresó de su trabajo y le informaron sobre el asesinato. ¿Cómo? Señora Gallagher, su hija fue asesinada. ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡No! Tranquilícese. Tranquilícese. Destruida por el dolor, le dijo a la policía que no podía creer que alguien hubiera querido matar a su hija. Wendy era una niña muy hermosa y alegre. Cuando les mostraron el documento que habían encontrado en la chaqueta, madre e hija reconocieron al muchacho inmediatamente. Bien, gracias. Era el novio de Wendy. Con el objetivo de encontrar alguna pista sobre la identidad del asesino, los peritos del laboratorio criminológico del condado de Lake comenzaron a analizar las huellas recuperadas en la casa de la familia Gallagher. Comenzaron con el vaso con la huella borrosa. Cuando le echaron polvo negro, aparecieron dos tipos distintos de huellas. Los análisis de los arcos, las líneas y las curvas que hacen que cada huella sea única establecieron que parte de las huellas eran de Wendy. Pero las otras huellas no coincidían con las de ningún miembro de la familia. Luego los peritos se abocaron al trozo de pared extraído del dormitorio de Wendy. Para preservar la frágil mampostería, trabajaron sobre fotografías. Una vez más, la huella parcial de la palma de la mano no coincidió con las impresiones tomadas a los miembros de la familia. Convencidos de que las huellas no identificadas eran la clave para develar la identidad del homicida, los investigadores las procesaron con el AFIS, una base de datos computarizada que contiene millones de registros de huellas digitales. Pero no hubo ninguna coincidencia. Los detectives interrogaron al novio de Wendy. Querían saber por qué su chaqueta y su documento estaban en la casa de la familia Gallagher. El adolescente explicó que Wendy había sentido frío ese día en la escuela y que él le había prestado su chaqueta y ella se la había llevado puesta a la casa. Dijo que había estado en su casa con sus padres cuando ocurrió el homicidio. Ella tenía frío y le di mi chaqueta. También le dijo a la policía que no tenía idea sobre quién pudo haber herido a Wendy. Es extraño, tendrías que haberlo visto. Era muy querida en la escuela en donde era estudiante de honor y formaba parte del equipo de animadoras. El novio de Wendy también dijo que lo pasaba muy bien con ella y que no podía creer que ya no estuviera. Estaba en el fondo del aula. Quiero abrir esa carpeta. Si bien tenía una muy buena excusa, los detectives le tomaron las huellas digitales antes de dejar que se fuera. Pero los análisis de sus huellas luego confirmaron su inocencia. La policía pasó varios días interrogando a decenas de amigos y vecinos de Wendy. Hubo más de 50 sospechosos, pero los análisis de las huellas digitales los descartaron a todos. No obstante, una semana después del homicidio, la policía tuvo una buena pista. Una mujer de Chicago había encontrado el bolso de Wendy que faltaba. Tengo entendido que usted encontró un bolso que buscábamos. No sé cómo apareció, perdí el mío y lo encontraron y dentro de mi bolso estaba ese. La mujer explicó que le habían robado el bolso en un asalto.
Tiempo después lo hallaron en un contenedor para escombros. Ella lo abrió y encontró el bolso de Wendy Gallagher con su documento en su interior. Luego supo sobre el asesinato cometido en Griffith. Iba caminando hacia mi casa y se detuvo un auto. La mujer dijo que se fue de su trabajo por la puerta trasera y un hombre de cabello y bigotes castaños salió de pronto de un auto azul. La tomó y la amenazó con un cuchillo. ¡No! ¡Socorro! Mientras luchaban, se detuvo un camión de reparto. ¡Socorro! Ante esa situación, el asaltante tomó el bolso de la mujer y huyó. Pero había dejado una prueba importante, un testigo que podía identificarlo y una conexión física con el asesinato de Wendy. Si mal no recuerdo, tenía cabello castaño. La policía pronto difundió un identikit del sospechoso junto con una descripción de su automóvil azul. Durante varias semanas recibieron muchas pistas como resultado, pero ninguna era lo que esperaban. A pesar de que la investigación no progresaba, los investigadores se negaban a darse por vencidos. Los que habían estado en el lugar donde se cometió el delito esa noche y habían visto a Wendy, sabían que eso solo bastaba para seguir buscando quién le había hecho eso. Los detectives de Griffith tenían un identikit y huellas digitales que podían probar el homicidio. Pero hasta que no se identificara al sospechoso, las pruebas no tenían ningún valor. Ni siquiera el color. Y todo parecía indicar que Wendy Gallagher no sería la última víctima de su asesino. Habían pasado varios meses y no se había avanzado mucho en el caso de Wendy Gallagher, de 16 años. Si bien la policía de Griffith, Indiana, tenía un identikit del sospechoso y huellas que se obtuvieron en el lugar en donde se cometió el delito, su identidad y paradero seguían sin conocerse. Carl Grimmer. Mientras ellos luchaban para mantener vivo el caso, la policía del condado de Pasco, Florida, a más de 1.700 kilómetros de Griffith, Indiana, encontró una pista. Así es. El modus operandi. Mientras se investigaba el homicidio de una niña de 14 años cometido en Florida, la policía del lugar creyó que una residente había descubierto una conexión con el asesinato de Wendy Gallagher que continuaba sin esclarecerse. Esa residente, Diane Collins, acababa de mudarse al condado de Pasco, en Florida, desde Griffith, Indiana. Cuando los detalles del asesinato cometido en Florida se hicieron públicos, Diane encontró inmediatamente similitudes con el homicidio de Griffith. Los detalles horrorosamente familiares la empujaron a comunicarse con la policía. Me sorprendió mucho el hecho de que se tratara de otra chica adolescente que fue asesinada en su casa después del colegio, como el caso de Wendy ocurrido donde yo vivía antes. La policía de Griffith no creía que una pista tan débil pudiera contribuir al esclarecimiento de su caso, pero no contaba con mucho más para seguir con la investigación. Le pidieron a los investigadores del condado de Pasco que le enviaran los archivos del caso. Según los informes policiales, en enero de 1988, Janet Clark, de 14 años, fue hallada en su dormitorio por su hermano poco después de las 6 de la tarde. Él y su padre regresaban a su casa luego de hacer algunas compras. Janet había llegado de la escuela hacía unas pocas horas. Cuando llegaron los policías, encontraron el cuerpo semidesnudo de Janet amordazado y atado con las manos unidas con una sábana. La habían acuchillado y violado brutalmente. No se encontraron huellas en el lugar y si bien se recuperaron pruebas de ADN durante la autopsia, los investigadores no tenían ningún sospechoso con el que se las pudiera asociar. Pero ahora el detective de Griffith, Indiana, Carl Grimmer, se dio cuenta de que el instinto de Diane Collins pudo haber dado en el blanco.
Existía la posibilidad de que los dos casos estuvieran conectados, pero cuando nos sentamos a estudiar las fotografías y los lugares en los que se habían cometido los delitos, vimos que podían estar relacionados. Hay que verlo, hay que ver las similitudes, tienen un gran parecido. Los dos departamentos que ahora creían que estaban tras el mismo asesino comenzaron a intercambiar información. La policía del condado de Pasco, Florida, intensificó su investigación. Una de las vecinas de la familia Clark recordó haber visto a un hombre en el vecindario aproximadamente a la hora del asesinato de Janet. Era la primera vez que lo veía. Describió su aspecto al dibujante de la policía. Dijo que se trataba de un hombre de entre 20 y 30 años, cabello oscuro y bigotes. Creía que el hombre conducía un Corvette último modelo de color rojo con matrícula de Missouri. Si bien la descripción del vehículo era diferente, la policía de Griffith no podía pasar por alto las asombrosas similitudes con su sospechoso. Pero la policía sabía que encontrar a un asesino que actuaba en diferentes estados sería difícil. En tanto no atacara otra vez, lo único que se podía hacer era esperar. Y la policía temía que la espera se prolongara demasiado. Dos meses después, la policía de Beaumont, Texas, recibió denuncias sobre un disparo en un motel local. Los policías que acudieron al lugar ingresaron en la habitación de donde habían provenido los disparos. Allí encontraron a uno de sus compañeros, el oficial Paul Halsey, inconsciente, víctima de una herida de bala. Aquí 10-100, oficial herido. El oficial caído había comunicado hacía unos pocos minutos que estaba siguiendo al conductor de un vehículo robado que acababa de ingresar en una de las habitaciones. El oficial Halsey fue trasladado inmediatamente al hospital, pero sus heridas fueron fatales. Murió poco tiempo después. Un testigo del motel declaró haber oído el disparo y que miró por la ventana. Jeans y una camisa roja. Vio a un hombre de cabello oscuro y bigotes que se alejaba a toda velocidad en un Corvette rojo. Se envió un mensaje general a los puestos de control sobre el auto deportivo rojo y a los pocos minutos se informó que se había hallado el vehículo. Acaba de pasar por aquí. Va por la carretera, hacia el sur. El automóvil deportivo rojo pudo escapar de la policía durante más de 30 kilómetros. Pero el conductor perdió el control y el auto se desvió bruscamente de la carretera. El hombre huyó hacia una zona boscosa a pie y desapareció. Las autoridades de Texas comenzaron a preparar la búsqueda del supuesto asesino del policía. Mientras la policía de Indiana y Florida trabajaban para encontrar a un asesino múltiple que atacaba a mujeres jóvenes, a unos 3.200 kilómetros de allí, la policía de Beaumont, Texas, seguía la pista de un supuesto asesino de policías. Si bien el sospechoso había logrado escapar, la policía tenía su Corvette rojo que había dejado abandonado. Soy el detective El Rey B. ¿Cómo está? Muy bien. En el interior recuperaron una Magnum 357 manchada de sangre que había sido disparada recientemente. Parece 357. 357. Sí. También encontraron placas robadas, incluyendo algunas de Missouri. Ahora su objetivo era encontrar al conductor. El detective Ray Beck del Departamento de Policía de Beaumont organizó la búsqueda. Se había corrido la voz y entonces comenzaron a venir policías de todas partes que ofrecían su tiempo y su esfuerzo, así que contábamos con mucha gente. A través de los testigos, la policía supo que el sospechoso se había subido a un taxi y se había ido hacia Houston. Los policías enseguida alcanzaron el taxi. Conductor, salga del auto. Pasajero, suba las manos.
El hombre que se creía que era responsable del homicidio del oficial Halsey había quedado detenido. Mantenga las manos en alto. Salga del auto. Mantenga las manos en alto para que las pueda ver. El sospechoso, identificado como Michael Lee Lockhart, de 28 años, fue interrogado en el departamento de policía de Beaumont. ¿Usted le disparó? Confesó inmediatamente que le había disparado al oficial Halsey, pero no dio ninguna explicación. Parecía demasiado sencillo. Robert Hobbs, investigador de la Fiscalía del Condado de Jefferson, recuerda el interrogatorio de Lockhart. Estaba muy tranquilo, muy sereno. Enseguida nos dimos cuenta de que ese hombre no era el típico delincuente del sudeste de Texas y que sería un trabajo difícil para nosotros. El instinto les decía que Lockhart no había matado a un oficial de policía solo por un auto robado. Tenía que haber algo más, mucho más, relacionado con este homicidio. Los investigadores tomaron las huellas digitales de Lockhart y extrajeron muestras de cabellos. El sospechoso quedó detenido acusado de homicidio, por lo que le podía corresponder la pena de muerte, sin la posibilidad de quedar libre bajo fianza. Las pericias balísticas reforzadas por las declaraciones de Lockhart brindaron a los detectives de Beaumont las pruebas necesarias para la acusación. Las pruebas obtenidas en la habitación del motel en donde se había alojado Lockhart indicaban que hacía meses que viajaba de un lugar a otro. La policía encontró varios recibos de hoteles y restaurantes de diversos lugares de la región central de los Estados Unidos. ¿Pero de qué huía? Con la esperanza de encontrar una respuesta, el detective Ray Beck escribió una nota con la descripción de Lockhart y detalles sobre el asesinato del oficial Halsey para una publicación nacional de la policía. La táctica dio resultado. Un detective que investigaba el asesinato de Janet Clark en el condado de Pasco, Florida, leyó la nota sobre Lockhart y el homicidio del oficial Halsey y llamó al departamento de policía de Beaumont. El detective Beck pronto entendió el motivo de su llamado. Uno de los lazos que faltaban con el caso de ellos era que el Corvette tenía placa de Missouri. Y esa era una de las pruebas que nosotros teníamos. La matrícula de Missouri que habíamos encontrado en el Corvette. El detective Beck luego supo sobre la relación con el asesinato de Wendy Gallagher. Los investigadores que trabajaban en ese caso en Griffith, Indiana, fueron notificados inmediatamente y solicitaron que se enviaran las huellas digitales de Lockhart al laboratorio criminológico del condado de Lake. Con la esperanza de obtener las pruebas que necesitaban para probar el homicidio, los peritos siguieron trabajando y compararon las huellas digitales de Lockhart con las que se hallaron en el lugar en donde se había asesinado a Wendy Gallagher. Luego de estudiar y comparar los dos grupos de huellas, el perito Ronald Latch estuvo seguro de que habían encontrado al homicida de Wendy. Las huellas que encontramos en el lugar en donde se cometió el delito ponen a Michael Lee Lockhart en esa casa. Y las huellas de la palma lo ponen junto al cuerpo de la víctima, donde había sangre, y en la cortina y la pared. El 30 de junio de 1988, los análisis de ADN confirmaron que Lockhart había matado y violado a Janet Clark en Florida. Los tres departamentos de policía trabajaron juntos y establecieron una conexión entre tres homicidios que aparentemente no guardaban ninguna relación. En función de las pruebas, la policía cree que Lockhart viajaba por el país en busca de su siguiente víctima. Hubo un accidente. ¿Me prestaría el teléfono? Recorría el lugar en busca de víctimas jóvenes y vulnerables. Cuando sabía que estaban solas, las engañaba para ingresar en sus casas, en donde las violaba y las asesinaba. Michael Lee Lockhart fue procesado por homicidio en cada uno de los 3 estados, y en cada uno de los juicios fue condenado a muerte. En Texas, el 9 de diciembre de 1997, Michael Lee Lockhart fue ejecutado por sus crímenes. Se necesitó el esfuerzo conjunto de 3 departamentos de policía para encontrar a un asesino múltiple que viajaba de un lugar a otro en los Estados Unidos. Pero a veces los homicidas que permanecen en un solo lugar son igualmente difíciles de hallar para los investigadores.
El condado californiano de Riverside, situado a unos 120 kilómetros de Los Ángeles, es un lugar elegido por pensionados y personas que quieren huir de los problemas de la vida urbana. Pero el 16 de febrero de 1994, una llamada al servicio de emergencias llevó a la policía del condado de Riverside a un condominio de la próspera comunidad de Canyon Lake. Allí los investigadores encontraron el cuerpo de Norma Davis, de 86 años, desplomado sobre un sillón. Tenía enrollado un cable de teléfono en el cuello y varias puñaladas en el pecho. Los investigadores comenzaron a estudiar el lugar en donde se había cometido el delito en busca de algo que pudiera decirles quién había matado a Norma Davis y por qué. La causa no parecía haber sido robo. La víctima todavía llevaba un costoso anillo en un dedo. Es un anillo costoso. Algunos cajones estaban abiertos, pero no había indicios de que se los hubiera revuelto. Los técnicos forenses estudiaron el cuerpo en busca de cabellos o fibras que pudiera haber dejado el homicida. En el vestíbulo, los investigadores hallaron una pisada apenas visible en el suelo. Para poder mirar mejor, se oscureció el ambiente. Un análisis más exhaustivo develó que se trataba de polvo dejado por la pisada de un calzado deportivo. Y tomar una prueba tan delicada era difícil. Pero cuando en los lugares en donde se cometió un delito hay pocas pruebas que puedan llevar a la identidad del homicida, una huella puede resultar un elemento vital. Luego de fotografiar la huella minuciosamente, los técnicos le aplicaron una gelatina adhesiva con sumo cuidado para levantarla. Pero los pequeños detalles de la huella no se adhirieron. Quedaría a criterio de los peritos si la muestra era suficiente para realizar futuras comparaciones cuando hubiera un sospechoso, si es que surgía alguno. Afuera, los detectives hablaron con Alice Williams, que había encontrado a la víctima. Ella dijo que había ido a buscar a Norma para su visita semanal a la peluquería. Entró porque Norma no respondía a sus llamados. Y entonces halló el cuerpo. No podía entender cómo había sucedido algo así en Canyon Lake. Resultaba muy extraño, pues esta era una comunidad cerrada y había seguridad las 24 horas. Y tenía bigotes. La ex nuera de Norma, Mercy Pierce, también se había acercado al lugar. Ella también vivía en Canyon Lake. Le dijo a los investigadores que Norma y ella eran muy buenas amigas. Yo la adoraba. Es terrible. Me llamó un vecino. Pero mientras Mary continuaba describiendo a Norma con lujo de detalles, los detectives miraron hacia abajo y notaron que llevaba puesto calzado deportivo marca Nike. Le preguntaron si había alguna persona cercana a Nora que hubiese querido verla muerta. Mary reaccionó con sorpresa e insistió en que ningún familiar podría haber participado en esto. Pero los detectives ya no estaban tan seguros. Se dirigieron al laboratorio criminológico en busca de respuestas, pero los expertos en criminología del Laboratorio Forense del Ministerio de Justicia de California determinaron que se habían borrado todas las huellas de las pruebas reunidas en el condominio. Esa huella pudo haber sido de ella. Ellos esperaban que la huella del calzado que habían encontrado los llevara hasta el asesino de Norma. Para Ricky Elden Cooksey del Laboratorio Criminológico de Riverside, la prueba de la huella del calzado puede llevar a los investigadores por un largo camino. La huella de una pisada puede ayudar a los investigadores si se puede identificar la marca del calzado que dejó esa huella. Hay bases de datos que almacenan ese tipo de información. Podemos saber de qué tipo de calzado se trata y el número de ese calzado. Luego de analizar cientos de diseños de suelas de calzados diferentes, Cooksey creyó que la huella encontrada en la casa de Norma Davis había sido dejada por calzado deportivo Nike. Consiguió un par similar del fabricante e imprimió huellas de prueba. El dibujo de la suela era idéntico.
Cooksey había determinado que la huella del sospechoso era Nike Air número 6,5. Lo único que el detective de homicidios Joe Greco pudo inferir a partir del análisis era que el sospechoso era un hombre pequeño o tal vez una mujer. Y ya tenía una posible sospechosa que coincidía con esa descripción. Sospechamos de la ex nuera Mary Pierce por el calzado que llevaba cuando se acercó al lugar del homicidio. Y la marca de su calzado coincidía con la marca que encontramos en la entrada. Y era ella quien la cuidaba, era una candidata evidente. La policía interrogó a Mary Pierce con lujo de detalles y observó atentamente su comportamiento. Ella tomaba sus remedios. Mary dijo que su ex suegra era una persona maravillosa y afectuosa que no tenía enemigos. La mayoría de los días los pasaba mirando televisión o leyendo. Parecía tener un muy buen concepto de ella. Era una mujer excelente, de veras. Luego de que respondiera decenas de preguntas, quedó claro para los investigadores que Mary no había participado en el asesinato de Norma. Agradezco su ayuda. Gracias. Gracias. Adiós. Los detectives analizaron muchas declaraciones prestadas por los familiares, amigos y vecinos de Norma, pero ninguna ofrecía información que pudiera ser de utilidad. Pronto pareció que el caso quedaría sin esclarecerse. Sin sospechosos ni pistas firmes, el homicidio de Norma Davis jamás sería resuelto. En Riverside, California, la investigación sobre el apuñalamiento y la estrangulación que causaron la muerte a Norma Davis, de 86 años, en su propia casa en Canyon Lake, no avanzaba. Atención unidades, tenemos un homicidio. Mientras los investigadores luchaban por mantener el caso abierto, los residentes de Canyon Lake volvieron a llamar al servicio de emergencias. Otra mujer había sido hallada asesinada en su casa. En este caso, la policía encontró a June Roberts, de 66 años, muerta en el suelo de la cocina. Para todos los que se encontraban en el lugar, la escena era inquietantemente conocida. Si bien June Roberts no había sido apuñalada, llevaba un anillo costoso y tenía enrollado un cable telefónico en el cuello. Había tarjetas de crédito esparcidas alrededor de su cartera y no parecía faltar nada. Para la criminóloga Elisa Mayo Thompson, era evidente que los asesinatos de June Roberts y Norma Davis estaban relacionados. Por el tipo de delitos, los dos fueron homicidios salvajes que se produjeron con un intervalo de pocos días en el mismo lugar. Eso nos hace pensar que pueden estar asociados. Los investigadores registraron la casa. Una Biblia llamó la atención de los detectives. Adentro había una lista de oraciones escrita a mano. El nombre de Norma Davis estaba en esa lista. Las dos víctimas eran amigas. Pero para el detective Greco, la relación con el homicida no quedaba clara. No obstante, podía estar seguro de una cosa. Un asesino múltiple estaba atacando a mujeres mayores en Canyon Lake. El caso en su totalidad era terrible porque no era algo que uno veía todos los días en la policía. Era un delito de mucha violencia y ese era solo el principio, no se detenía. Hasta el momento, el homicida había cometido pocos errores. Pero una semana después de la muerte de June Roberts, todo pareció cambiar. La hija de June Roberts llevó a la policía el resumen de una de las tarjetas de crédito de su madre. Alguien había salido a hacer grandes compras inmediatamente después de la muerte de June. Se habían adquirido joyas y ropa, entre otras cosas. Era el dato que los policías estaban esperando. Ahora tenían una pista para seguir investigando el caso. Comenzaron por la joyería en donde se había realizado la primera compra con la tarjeta de crédito de la víctima.
Soy el detective Greco del Departamento de Policía del Condado de Riverside. La empleada recordaba vagamente esa venta. Dijo que una mujer rubia estuvo en la joyería y compró un costoso par de pendientes. La mujer pagó los pendientes con una tarjeta de crédito y firmó el comprobante con el nombre de June Roberts. La empleada no pudo brindar una descripción para realizar un identikit, pero entregó a los investigadores una fotocopia de un par de pendientes idéntico al que había comprado la mujer. ¿Hay algo más? Se había establecido un lazo entre la mujer rubia, más allá de quien haya sido, y una de las víctimas. Ahora la investigación estaba bien encaminada. La compra que se realizó luego con la tarjeta de crédito de June Roberts fue en un salón de belleza. Una estilista que trabajaba allí recordó a la mujer que se había presentado como June Roberts. Dijo que tenía entre 30 y 40 años, llevaba el cabello rubio y era de contextura mediana. Con la esperanza de que se abriera una pista, la policía decidió estudiar todos los delitos violentos denunciados en esa misma zona. La táctica produjo como resultado una posible pista. Una mujer mayor que era propietaria de una tienda de antigüedades a solo unas calles de Canyon Lake había sido atacada hacía poco tiempo. Vino una mujer joven de cabello corto. Dorinda Hawkins, que todavía se recuperaba en el hospital, apenas sobrevivió al ataque. Contó a los investigadores que una mujer rubia había entrado en su tienda de antigüedades para preguntar por unos marcos. La condujo al fondo para mostrarle lo que podía ofrecerle y la mujer de pronto la atacó por la espalda. Fue entonces cuando Dorinda sintió que una cuerda le ajustaba el cuello. Me puso una cuerda alrededor del cuello. Dorinda le dijo a los detectives que comenzó a suplicarle que no la matara. Llévate lo que quieras, toma todo lo que quieras. Tengo 8 hijos, no me mates. Y la sospechosa le dijo, no hago esto por el dinero. Dorinda pareció que estaba muerta, pero logró recobrar el conocimiento. Cuando se recuperó, notó que no tenía en la muñeca el llavero rojo con las llaves de la caja registradora. El dinero de la caja también había desaparecido. Yo creí que era una broma. Cuando le mostraron el identikit, identificó sin vacilar a la mujer rubia que la había atacado. Ahora era evidente para los investigadores que la sospechosa no era solo cómplice de los otros delitos, sino que se trataba de la asesina múltiple y que estaban ante el caso más extraño de todos. La autora era una mujer. Los investigadores corrieron contra el reloj para encontrar el nombre de la persona del identikit. Como Mary Pierce conocía a las 2 víctimas de asesinato, la policía esperaba que también se hubiese cruzado con la homicida. No llevará mucho tiempo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Sabe cómo se llama esta persona? ¿Le resulta familiar? Cuando le mostraron el identikit, Mary dijo que se parecía un poco a su hijastra, Dana Sue Gray. Dana Sue Gray es mi hijastra. A medida que Mary describía a su hijastra, las piezas comenzaban a encajar. La información concordaba con la descripción de la sospechosa que se estaba buscando, en que tenía la llave de la casa de la primera víctima, conocía a la segunda víctima, tenía un pase para entrar en Canyon Lake y ella conocía el lugar. Mary agregó que Dana tenía una casa en Canyon Lake, pero que había pasado por un violento juicio de divorcio y estaba intentando venderla porque le resultaba imposible mantenerla. Su trabajo de enfermera no era suficiente para sostener el lujoso estilo de vida que Dana Sue Gray estaba acostumbrada a disfrutar. La identificación del identikit y la información brindada por Mary Pierce llevaron a los detectives a pedir una orden judicial para allanar la propiedad de Dana Sue Gray. Pero eso llevaría tiempo, y dada la tendencia violenta de la sospechosa, no se quería que tuviera la posibilidad de volver a matar. Policías secretos enseguida comenzaron a vigilar celosamente sus movimientos. Los investigadores del condado de Riverside continuaron analizando los antecedentes de Dana Sue Gray.
supieron que estaba saliendo con un hombre que tenía un hijo llamado Jonathan Weaver, el mismo nombre del niño que había estado en el salón de belleza. Pero este Jonathan Weaver estaba inscrito en una escuela privada. Antes, los detectives habían buscado solo en los registros de escuelas públicas. Luego, esa misma tarde, uno de los oficiales siguió a Dana cerca de Sun City cuando ingresó en un banco. Ahora está entrando en el banco. Cuando se fue unos minutos después, se vio a Dana guardando una gran cantidad de dinero en efectivo en su bolso. Unas horas más tarde, la policía de Riverside obtuvo la orden de allanamiento. El detective Greco informó al equipo sobre los elementos de prueba que debían buscar cuando ingresaran en la casa de la sospechosa. Teníamos los recibos de los lugares en los que se habían hecho las compras. Así que sabíamos exactamente qué había que buscar. También había ordenado a los investigadores que tomaran todos los zapatos que encontraran en la casa, porque obviamente en el caso de la primera víctima teníamos la huella del calzado. En las primeras horas de la noche del 16 de marzo de 1994, los investigadores del condado de Riverside detuvieron a la supuesta asesina múltiple Dana Sue Gray. La trasladaron al departamento de policía de Riverside para interrogarla. En su domicilio, los investigadores descubrieron una gran cantidad de pruebas. Encontraron un llavero rojo idéntico al que le robaron a Dorinda Hawkins en la tienda de antigüedades. También hallaron artículos similares a los que se compraron con las tarjetas de crédito de June Roberts. En la cartera de Dana, la policía encontró algo que no auguraba nada bueno. Había $1,900 en efectivo y una chequera a nombre de Dora B.B. El domicilio que figuraba en los cheques era de Sun City. Si bien el nombre Dora B.B. no decía nada a los investigadores, sabían que Dana Sue Gray había estado en Sun City más temprano ese día. Luego siguieron buscando en el dormitorio. Allí los especialistas en pruebas hallaron un calzado deportivo marca Nike. Las pruebas se enviaron al laboratorio criminológico. Dana comprende por qué está aquí, ¿no? En el departamento de policía, Dana Sue Gray se mostró calma y natural. Negó haber matado o atacado a alguien. Pudo haber sido cualquiera. Reconoció que utilizó tarjetas de crédito pertenecientes a June y otra mujer cuyo nombre no podía recordar, pero dijo que las había encontrado tiradas al lado de un contenedor de escombros. Me gustaría ver esos pendientes. Los investigadores tomaron los pendientes de Dana, que parecían ser los que se compraron con la tarjeta de crédito de June. Me resultan familiares. Cuando el detective terminó el interrogatorio para ir a analizar los pendientes, otro investigador lo estaba esperando afuera. Había habido otro asesinato. El modus operandi era idéntico al de los homicidios de Norma Davis y June Roberts. La última víctima había sido asesinada más temprano ese mismo día en su casa, que estaba ubicada en Sun City. La policía de Riverside, California, creía que finalmente había detenido a la sospechosa de los crímenes de Norma Davis y June Roberts. Mientras interrogaban a Dana Sue Gray sobre los homicidios, los detectives recibieron la información de que Dora B.B., una mujer mayor que vivía cerca de Sun City, había sido hallada asesinada. El lugar en donde se había cometido el delito tenía las mismas características que los otros homicidios de Canyon Lake. Los detectives recordaron que habían encontrado efectivo y una chequera a nombre de Dora B.B. cuando allanaron la casa de Dana. Dana Sue Gray había vuelto a matar poco tiempo antes de que comenzaran a vigilarla. Ahora necesitaban estar seguros de que no quedara en libertad para matar otra vez.
En el laboratorio criminológico, los peritos analizaron el calzado deportivo hallado en el dormitorio de Dana Sue Gray. Era marca Night Air número 6,5. El mismo modelo y tamaño que la huella encontrada en el lugar en donde asesinaron a Norma Davis. Los análisis de las características que distinguen una huella de otra dejaron a los investigadores con pocas dudas de que fue el calzado de Dana Sue Gray el que dejó la huella en el condominio de Norma. Dana Sue Gray, incapaz de justificar todas las pruebas acumuladas en su contra, no tuvo alternativa y se vio obligada a confesar sus crímenes. Los investigadores del condado de Riverside creen que Dana Sue Gray cruzó todos los límites empujada por los problemas financieros que vivió como consecuencia de su divorcio. ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Enojada y envidiosa, eligió víctimas de buena posición económica, a veces extrañas, pero en su mayoría amigas y parientes, como blanco de sus crímenes. Para evitar la pena de muerte, Dana Sue Gray se declaró culpable de los múltiples asesinatos. La sentenciaron 2 veces a cadena perpetua sin el beneficio de la libertad condicional. Por lo general hay patrones en los asesinatos múltiples, aunque suelen ser difíciles de detectar. Solo el tiempo, la paciencia y la meticulosa ciencia forense pueden ahondar en lo desconocido y finalmente sacarlos a la luz. Pero en última instancia, es lo que necesitan los detectives para detener a los asesinos que se dejan llevar por su sed de sangre. Versión en español, Palmera Record.